A mí me gustaría hablar, que lo has pasado antes un poco por alto, el tema de la atención. Has nombrado que estamos muy distraídos, sobre todo en el mundo en el que estamos de móvil, redes, me gustas, seguidores. ¿Cómo lo has visto tú como doctor, como psiquiatra, el problema que estamos teniendo cada vez más de no ser capaces de estar atentos ni 5 minutos? Sí. El otro día fui al banco y la empleada de la banca de ahí estaba con el ordenador. Entonces, cada segundo tenía una distracción. El chat ese que tienen ahí, infernal, del banco, que yo pensaba, es que ¿cómo permiten que esto esté ahí? O sea, un chat que le estaba saltando cada segundo. Luego le llamaban sus compañeros cada 2 por 3, el teléfono, tal, ¿sabes? Me estaba atendiendo a mí y le llamaban clientes por teléfono. Entonces, esto sucede en muchos trabajos, que de esto no hemos hablado mucho, porque una de las causas del burnout es el ecosistema laboral, que muchas veces es que es tóxico. Y no tóxico a malas, o sea, nadie lo ha diseñado ahí para hacer daño. Es porque las personas que diseñan ese ecosistema no tienen ni idea de cómo funciona la mente, ni cómo funciona el cuerpo, ¿no? Cómo funciona el ser humano, porque no lo saben, porque no es su campo, pues no tienen por qué saberlo. Pero claro, diseñan unas estructuras de trabajo donde la gente, por ejemplo, va a tener una distracción cada segundo. Entonces estás machacando la productividad de ese trabajador y su bienestar, y con el tiempo su salud, ¿no? Y esta trabajadora estaba quemadísima, y luego fue curioso porque a las 2 semanas, no era ella, otra trabajadora empleada de banca, me escribió un email contándome esto justo, ¿no? Me dijo, joder, esto que dices tal, me pasa que el chat, no sé qué, y yo, pues es que lo vi en directo, ¿no? Y entonces, esto se da en los ecosistemas de trabajos, en las instituciones, en las empresas, o trabajadores autónomos se lo hacen a sí mismos, ¿no? Porque te abres las ventanas y tienes 70 ventanas abiertas, el chat, el móvil, tal. O sea, no focalizamos. Y esto está demostradísimo, ¿no? Que el ser humano, su atención es secuencial, o sea, el multitasking no existe, no es una habilidad que tengamos, necesitamos focalizarnos en una cosa, luego en otra, ¿no? Y así es como somos más productivos. Y luego hay un tema social también, ¿no? Es cultural, que es que es la época de la historia con mucha diferencia en la que más estímulos tenemos a cada segundo, ¿no? O sea, el impacto es brutal. En las ciudades más todavía, porque ir por la calle ya son impactos constantes, ¿no? de cosas que no son naturaleza, pues ya sea un coche, ya sea publicidad, tal. Nuestro querido móvil, ¿no? O sea, entonces eso está machacando nuestra capacidad de atención poco a poco, porque cada vez nuestro cerebro se acostumbra a estímulos más cortitos, y esto supongo que lo sabréis, ya hay estudios que hablan de cómo en 10 años hemos perdido prácticamente la mitad de nuestra capacidad de atención, ¿no? Entonces, esto es una de las causas que yo también suelo citar de burnout, y es la disminuida capacidad de atención que tenemos las personas, ¿no? Nos está generando esto más estrés y se convierte en un problema pues cada vez más difícil, ¿no? de gestionar. ¿Y es entrenable el poder trabajar? O sea, sí. ¿Es entrenable volver a tener en vez de la mitad la capacidad de centrar la atención? Claro, por supuesto. O sea, hay... Bueno, la meditación misma, ¿no? Vale. Típico, es un... O sea, por ejemplo, el forzarte a poner como un esfera un entrenamiento del gimnasio de... Voy a estar un cuarto de hora en mi cuarto mirando a la pared. Claro, eso es meditar al final, ¿no? Voy a centrar mi atención en una cosa y intentar mantenerla ahí. Mi cerebro se va a ir 700 veces, pero pues yo vuelvo, ¿no? Todo el rato. Vale. Lo puedes entrenar así, o lo puedes entrenar, que creo que es más fácil, trabajando, ¿sabes? Diciendo, ahora me centro en esta tarea, me pongo una alarma, un reloj, lo que tú quieras, y pum, a tope con esto. Y además, mucho más disfrutable que meditar es duro. O sea, sí, es duro. Yo medito bastante, pero no es una cosa aquí, no sé, no es estar en el cielo. O sea, hay veces que sí, que en momentos de meditación muy chulos, pero que es un entrenamiento. Y entonces, para gente que no medita nada y que está fatal, yo no les recomiendo empezar a meditar, ¿no? Les recomiendo como, a lo mejor si entrena con atención consciente plena, ¿no? En lo que haces. O si estás trabajando, pues eso, ponte relojes y pum, esta tarea, pum. ¿No? Y además lo disfrutas muchísimo, ¿no? Porque cuando estás ahí con esa atención dices, wow, esto me sale mucho mejor, ¿no? Y estás ahí a tope. Lo que acabas de decir es muy curioso. La primera persona que me lo dijo fue Pepe el Estoico, el tema de que meditar cuando estás muy mal no es lo mejor, porque puede ser que hayas sufrido
un episodio traumático y el meditar todo el rato te lo estás recordando. Total. Y puede causarte algún problema. ¿Tú cómo recomiendas meditar? ¿En qué casos lo recomiendas? ¿Cuáles son los ejercicios más fáciles de hacer? Esto es un tema que me encanta porque muchas intervenciones a nivel de estrés laboral que se hacen en empresas o que yo he visto también en la sanidad pública es curso de mindfulness y ya está. Y el estrés va a desaparecer, ¿no? Y aquí no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero la meditación acaba de aparecer. O sea, hay millones de cosas antes súper importantes para reducir el estrés antes y el estrés laboral antes que meditar, ¿no? Obviamente meditar es una herramienta fabulosa y puede reducir el estrés y además te aporta otras cosas. O sea, aumenta tu capacidad de atención, esa conexión contigo mismo también la va a aumentar. De hecho, a mí me parece sobre todo interesante para eso, para esa parte de autoconocimiento y de autoconexión. Y me has preguntado cómo meditar. Sí, cómo meditar o qué ejercicios haces tú. Vale. Yo hago meditaciones muy cortitas, como de 10 minutos, y entonces me pongo el reloj y me paro. Y a mí lo de la respiración no me gusta, no se me da bien y además empiezo a controlar mi respiración. Entonces, lo de centrar la atención en la mente, en la respiración me cuesta. Yo hago más meditaciones centrado en objetos exteriores o ruidos exteriores o sensaciones de mi cuerpo. O sea, es una meditación más hacia afuera. Por ejemplo, ahora, sí, ¿qué harías? ¿Cerrarías los ojos y qué escucharías? ¿El aire acondicionado? Sí, por ejemplo, me centraría ahí en el aire acondicionado o en las sensaciones de la piel, porque el aire me está dando en la piel, ¿no? Me centraría un poco en eso. Es importante el tener en cuenta de que vivimos en la sociedad de la inmediatez y que queremos todo ya en el corto plazo, sobre todo de cara a la gente emprendedora que nos escucha. Tengo un amigo que desde aquí seguro que está viendo este episodio, que se llama Pepe, que yo siempre se lo digo, le digo, tío, siempre el consejo que me ha dicho es: Sergio, tranquilo que vas a llegar. Siempre. Es como, no sé cuáles son tus objetivos, pero vas a llegar. O sea, y es verdad, porque lo pienso y digo, es verdad, si es que voy a llegar. O sea, no entiendo por qué tengo esta presión sobre mí de ansiedad, de prisa, de querer hacerlo ya. Cuando eso me está fastidiando el estar en el presente, el disfrutar del camino, el poder vivir cada momento. De hecho, ahora lo que yo tengo, y de aquí mando un saludo a mi amigo Alberto, que tiene el diario Chowa, hago la práctica todas las noches y cuando lo escribo me doy cuenta que los momentos que más disfruto del día son los que he estado presente. O sea, yo esta noche me acordaré de un momento en el que he estado presente en el podcast de esta mañana o en este podcast, claro, hablando de un tema que me ha llamado la atención y es como que me he salido de mi cuerpo y he dicho, ostras, estaba disfrutando de este momento por esta pregunta. O cuando hemos estado antes de empezar el podcast probándonos unas gorras. Una tontería, pero o sea, son como pequeños instantes de puro presente que dices, hostia, si luego al final del día me doy cuenta de que esos son los momentos que más felices he estado en toda una vida, porque al final una vida no deja de ser días en miniatura, querrá decir que los momentos que yo más disfruto cuando tenga 85 serán los momentos en los que más presente he estado. Es decir, si te fuerzas a trabajar esa parte de no querer todo ya y querer disfrutar de ese camino, vas a vivir mucho más feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona como yo, que soy bastante hiperactivo, calmarse y no tener esas ganas de querer todo ya, de esa inmediatez? ¿Cómo sueles trabajar con perfiles como yo? Ayúdame, por favor. Sí. De nuevo, creo que es un camino. O sea, ojalá hubiera la pastilla del estar en el presente, porque además... Claro. Creo que también tiene que ver con la edad, con la energía, con cómo funciona nuestro cerebro. O sea, sí, cuando somos más jóvenes somos más emocionales, entonces hay como una energía que nos está llevando todo el rato, a veces hacia el futuro. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que, coño, ¿no? Pues yo hace un año pensaba que X cosa iba a ser la felicidad absoluta, la he conseguido y, bueno, está genial y guay, pero realmente me está dando más felicidad ir en mi coche, escuchando musiquita y viendo el valle, ¿no? Y esa es la realidad, es que este momento es lo que me está llenando. Entonces, cuando tu cerebro va aprendiendo que la felicidad está ahí, pues se va convenciendo poquito a poco, ¿no? De, coño, que sí que era aquí. Obviamente, como he dicho antes, ¿no? Esa contradicción pero claro, sin dejar de luchar por tus sueños, porque eso también es muy importante para llenarte, ¿no? Y yo eso lo tengo claro. Entonces yo creo que es ese entrenamiento de observación, de calma, de ir comprobándolo, ¿no? Cada día.
ahí también, bueno, aparte de hablar con personas que vibran por ahí, leer personas que te hablan de esto, que te llevan a esto, a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque hay ciertos libros que cuando los leo digo, joder, es que era por aquí, ¿no? No sé, como que sientes como esa sensación, ¿no? De eso que yo estaba buscando, es esto que me están diciendo. Pero bueno, es un camino, ¿no? Que tú tienes que recorrer. Entonces, sobre todo diría esa práctica de cada día ir haciéndolo y ir experimentándolo en tu día a día. No siento que haya una receta mágica, ¿no? Cuanto más lo puedas ir practicando y más tu cerebro se pueda ir convenciendo de que eso es lo importante, más se va a ir ahí, ¿no? En esos momentos. ¿Y para ti qué es la felicidad? Ostras, muy buena pregunta. Yo diría que es precisamente es esto que llevo diciendo todo el rato, ¿no? Es esa capacidad de estar en el presente mientras sigo luchando por mis sueños, ¿no? Y ahí pienso que hay como una combinación entre ese amarme a mí mismo, o sea, estoy luchando por mis sueños y, o sea, yo te diría que mi misión no diría que mi misión es hacia afuera, diría que mi misión primero es hacia mí mismo, ¿no? Es hacia lograr estar bien yo, transformarme yo, crecer yo, ese quererme a mí mismo, y eso va a salir hacia afuera sí o sí, ¿no? No hay manera de que no salga hacia afuera. Entonces, yo cuando pienso en mi misión, lo primero que pienso es cómo quiero estar yo, ¿no? Cómo me veo yo en el futuro. Y esto también es algo que he trabajado mucho, porque hace unos años yo mismo pensaría que es egoísta estar pensando que mi misión es solo para mí mismo. Pero pienso que ese es el camino, empezar por mí y ya de ahí pues ir hacia afuera. Y ahí aparece otro tema que creo que es fundamental, que es el tema de la culpa, porque es una emoción que muchas veces las personas me dicen que por la culpa que están sintiendo no hacen X cosas, ¿no? Y me dicen, ¿y qué hago con mi culpa? Porque si yo, por ejemplo, pienso en ser feliz, es que hay muchas personas que ya se sienten culpables, ¿no? Solo por eso. Y yo lo que digo mucho es, haz lo que tu culpa te esté diciendo que no tienes que hacer. O sea, la culpa te está señalando el camino. Por ahí es, para la mayoría de la gente, ¿vale? El 2% de la población que son psicópatas, que sí que hagan caso a la poca culpa que tengan, pero para la mayoría de la gente, la culpa les está indicando el camino. Y esto, yo trabajándolo con personas, muchas me han dicho, hace poco me decía, por ejemplo, un sanitario que era más sanitario por dos, porque era enfermero y médico a la vez, y tenía este problema que me decía, joder, es que si pienso en cuidarme, me siento culpable. Ese era como su bloqueo. Y yo le dije, pues la culpa, fenomenal. O sea, trabaja con ella. O sea, quiero decir, actúa aunque la estés sintiendo. Y a partir de ahí empezó a decir que no a cosas, a personas, tal. Y al poco tiempo me escribió, ¿no? Hablando con él, y me dijo, le he cogido el gusto a esto de decir que no, ¿no? Porque de repente me siento libre. O sea, estoy haciendo lo que yo quiero y mi entorno al principio se ha resentido, pero luego pues lo han aceptado e incluso les gusta más, ¿no? La versión que soy ahora, porque claro, soy una versión más auténtica y más plena. También me gustaría que habláramos del éxito. El éxito que es para ti, cómo una persona puede saber cuál es su propio éxito, porque creo que cada uno debemos tener el nuestro. Vale. ¿Cómo lo definirías? El éxito, yo quizá un poco igual, en la misma línea. Para mí es que vivas la vida que tú deseas, ¿no? Que tú quieres vivir. Y entonces es imposible que esa vida sea la misma para ti que para 200 millones de personas. No puede ser, porque cada uno somos diferentes. Esto, por ejemplo, cuando yo vivía en Madrid, pues eso, yo tuve una etapa de quejica. Estaba todo el día quejándome, tal, es que qué caro todo, tal, y qué feos los edificios. Entonces ahí había gente que me decía mucho como, oye, pues esta idea de, joder, con lo que tienes, deberías ser feliz ya, ¿no? Con lo que tienes ahora. Y yo entendía lo que me decían y decía, sí, pues claro, debería ser feliz con esto porque tengo todo lo necesario, pero no lo estoy siendo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, aceptar que ahí yo tenía cosas que cambiar, para mí fue clave para dar un paso y moverme, ¿no? Entonces,
el éxito, en ese caso, para mí era como, yo no puedo ser exitoso quedándome aquí, porque mi cuerpo, en mi mente, no es mi camino. Simplemente a lo mejor puede ser el camino de X millones de personas que viven en esta ciudad, pero no es el mío. Entonces tengo que buscarlo, ¿no? Y esta idea creo que es clave, que además esto se aplica a todo en la vida, ¿no? También a pareja, cómo organizas tu vida personal, tu negocio, o sea, fijándote solo en lo que hacen los demás, no lo vas a encontrar, seguro, porque va a haber cosas que a ti no te van a encajar.